saludos a la audiencia de Hoja de Ruta que se une a digamos, a la programación una vez más. Estamos hoy para tratar un tema que creo es importantísimo y debería preocuparnos a todos los seres humanos que habitamos el planeta. El hecho de que haya un conflicto, digamos, lejano a nuestras tierras, no debería quitarnos ese don que tenemos de la solidaridad, de la hermandad, porque finalmente el sufrimiento de cualquier pueblo deberíamos tomarlo como un sufrimiento propio. Hoy nos acompaña y le vamos a dar la cordial de las bienvenidas al señor embajador de la República Islámica del Irán, el señor Hamad Pavarja, creo que pronuncié bien. Pavarja. Pavarja, perdón. Con quien vamos a dialogar sobre el conflicto que se está desarrollando en la Franja de Gaza. Un conflicto que no es reciente. Este conflicto se inicia hace 75 años prácticamente, cuando se crea el Estado de Israel. Entonces aquí hay involucrado algunos temas. Y como tema principal, yo quisiera empezar pidiéndole al señor embajador que nos ayude a entender algunos términos que de pronto la prensa occidental, los medios hegemónicos, no nos permiten realmente saber de qué se trata. Y acá prácticamente a todo grupo que se opone y crea resistencia dentro de Palestina se lo califica como terrorista. Entonces vamos a empezar sabiendo y determinando qué es Hamas, esta organización político-militar palestina, que se denomina yihadista, nacionalista e islamista. Bienvenido, señor embajador, y vamos con este tema primariamente. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, saludo cordial a los oyentes de Radio Hoja de Ruta y a usted también. Durante 70 años, el pueblo palestino ha sido víctima de la agresión, violencia, ocupación y las políticas racistas de Israel. Israel ha ocupado la tierra ancestral del pueblo palestino durante 70 años y lo ha sometido a las presiones más severas y brutales. Hamas es un grupo de resistencia que está luchando contra agresión, contra violencia, contra ocupación de este régimen sionista. Entonces, no es un grupo terrorista. Hamas es un grupo que está enfrentando Israel para liberar su territorio ancestral. Entonces, pensamos que este grupo es un grupo que representa todo el pueblo palestino. Y también hay otro grupo involucrado en este conflicto bueno, desde la semana anterior ya cobra miles de víctimas. El día de ayer precisamente se daba a conocer a través de los medios de comunicación que hubo el bombardeo de un hospital en la Franja de Gaza que dejó al menos 500 víctimas, decían en principio, se sabe que es más, creo que están llegando a las 800 víctimas. 800. Y realmente son personas que no tienen nada que ver con, digamos, la operación militar, que son en su mayor parte civiles, muchos eran niños y personas que estaban enfermas, también curándose o haciéndose atender en este hospital, y algunas más que estaban tratando de refugiarse en este hospital porque Israel dio una alerta y pedía que desocupen la Franja de Gaza en el sector sur, ¿no es cierto? Porque iban a bombardear, o sea, ellos avisaron que iban a bombardear.
pero nunca se espera de que bombardeen un hospital, porque se supone que en la guerra inclusive hay ciertos términos, ciertas convenciones que se deben cumplir. Y en una guerra se evita al máximo atacar a la población civil. Y entonces, ¿cómo es de que se ataca, y siempre lo ha hecho Israel, y a Israel no se le determina como un grupo terrorista? Mire, actualmente hay dos guerras en Palestina. Una guerra en batalla entre Israel y estos grupos, los palestinos, y otra guerra que es más importante es guerra narrativa. Israel tiene acceso a medios de comunicación, prensa, tiene acceso a espacio virtual y para cambiar la verdad. Sí, y precisamente yo decía que también hay otras implicaciones y ahí se habla del grupo Hezbollah. El grupo, no sé cómo denominarle exactamente. Ellos, entiendo, están en Siria y han estado muy activos en la guerra de Siria, que también es algo que por acá no llega mucha información. Pero la guerra de Siria básicamente ha permitido que Estados Unidos robe petróleo de Siria, inclusive, y también pretendía derrocar al gobierno de Al-Assad. Entonces aquí hay una diferencia que yo encuentro, ¿no?, entre Hezbollah y Hamas, porque Hamas algún rato planteaba el derrocamiento también del presidente Al-Assad. Mire, Hezbollah no es un grupo sirio, es un grupo de resistencia en Líbano que tiene actividades en sur de Líbano. Líbano. Usted sabe que Israel atacó diferentes veces al Líbano y ha ocupado un parte del sur de Líbano. Entonces este grupo, que es un grupo de resistencia, está luchando también con ocupación de Israel para liberar esta zona de Líbano, en sur de Líbano. Irán también apoya este grupo porque es un grupo de resistencia. Y para Irán no hay diferencia entre Hamas, que es un grupo sunita, y Hezbollah, que es un grupo chiita. Irán reconoce este grupo también y apoya también este grupo para su esfuerzo para enfrentar sus territorios. Ya, entonces, aquí viene el otro tema que digo, a veces nos complica en determinar las cosas como son, porque cuando se escucha islamista o yihadista, se lo asocia inmediatamente con terrorista, porque así nos han impuesto los medios de comunicación. Pero si uno investiga, profundiza en el tema, hay que ir desvirtuando estos términos porque no son unos términos, yo más bien cuando leí yihadista e investigué, yo entiendo que son yihad, me parece que es la palabra correcta, que es un término de los preceptos del Islam que proclaman escoger lo que es bueno y combatir la injusticia. Eso yo entendí, pero lamentablemente los medios de comunicación no nos permiten entender estos términos y los confunden y siempre, como digo, se los asocia al terrorismo por el hecho de ser islamista y peor cuando proclaman que están en una yihad. Entonces, sí, quisiera que por favor nos ayude a aclarar a la audiencia el término yihadista. Mire, jihad significa esfuerzos para liberar el territorio ancestral, esfuerzos para resolver o para, mejor dicho, para luchar contra agresión. Jihadistas no son grupos terroristas. Es diferente con ISIS,
que es un grupo terrorista formado por Estados Unidos durante la época del señor Obama para desintegrar países islámicos, Siria, Irak, Líbano y también Irán. Este grupo, Jihad Islami, es un grupo palestino que está luchando contra opresión y opresión de Israel. Ya, pero yo le entendí al Islam, perdón, a la yihad dentro del Islam como lo que acá podemos decir una minga. O sea, una minga es entre varias personas o entre la comunidad unirse para un objetivo común. Y ese objetivo común acá el precepto es claro, que dice escoger lo bueno y combatir la injusticia. Eso está dentro del precepto y a todas luces eso es lo que tratan de hacer. En este caso, el grupo Hamas es una organización que está uniéndose para luchar contra la injusticia que representa que ocupen sus tierras, que les desalojen de sus tierras, que encarcelen a sus niños, que cada vez que hay un conflicto, la desproporción en la respuesta de Israel sea como lo que acaba de suceder el día de ayer, matando miles de civiles y no queriéndose hacer cargo, porque después empiezan a querer desmentir, a decir de que ellos no han sido, de que prácticamente los mismos palestinos han sido los culpables. Entonces todo eso es lo que se promueve desde la organización político-militar palestina Hamas. Bueno, entonces, señor embajador, ¿qué podríamos determinar o podríamos con claridad determinar qué tiene que ver el gobierno de la República Islámica del Irán con este conflicto? ¿Es verdad que apoya directamente a la organización Hamas y a Hezbollah para que ellos estén luchando en contra de Israel? Como dije en pregunta anterior, Irán apoya Hezbollah y apoya también Hamas por su objetivo que tienen. Su objetivo es liberar su territorio. Irán reconoce el derecho inherente de Hamas a la legítima defensa y a la autodeterminación. Irán también apoya todos esfuerzos del pueblo palestino para enfrentar medidas de Israel. Esta posición de Irán es una posición que está en acuerdo con la derecho internacional y también con la Carta de las Naciones Unidas. Esta posición fundamental de la República Islámica de Irán hasta el final de la ocupación de Israel. Irán, pero quiere que este conflicto no tiene solución bélica. Irán tiene que este problema debe resolver a través de una manera pacífica, a través de negociaciones. Por eso Irán presentó un plan hace algunos años a las Naciones Unidas para celebrar un referéndum en ese territorio. Según el plan de Irán, debe celebrar un referéndum para participar todas personas que viven actualmente en ese territorio, incluidos judíos, cristianos, musulmanes, además personas que ahora, palestinos, que viven fuera del país, para decidir sobre el sistema político de su país. A mí me parece que este plan puede resolver este problema.
todos judíos, cristianos, musulmanes pueden convivir en un solo país, en un solo territorio, en un solo estado. Ya, pero ahí, claro, hay algunos problemas que siempre se han planteado, ¿no? El hecho de querer hacer un referéndum territorial que implique la opinión, se puede decir, o la participación de los palestinos que están dispersos por el mundo, que yo sé que son algunos millones. Entonces eso a veces dicen eso, ¿cómo va a ser posible? Que no es No, muy aceptable. no, ahí parece que en ese tiempo se puede solucionar este problema. Hay, por ejemplo, hay ecuatorianos que viven fuera del país, pero ellos pueden Ejercer el derecho al participar voto. Claro. en la elección. Eso no es problema, pero el problema principal es que Israel no quiere perder lo que ha recibido a través de guerra y ha ocupado un territorio de otro país. Claro, lo que ilegítimamente ha avanzado, digamos, en territorialidad especialmente. Pero sabiendo que es un tema, que uno de los problemas básicos es la territorialidad, ¿no sería mejor plantear también lo otro que se está hablando últimamente, es de que ya se definan fronteras y diga Palestina es aquí e Israel es acá? ¿Eso es alguna posibilidad de solución también? O, digamos, usted que conoce más sobre el asunto, eso es inviable. Mire, yo, lo que dije, Israel no quiere cumplir estas cosas, estos planes. Hay muchas resoluciones de parte de la ONU. Hay otro plan que es dos estados en un mismo país, pero Israel no quiere cumplir, no quiere hacer estos planes. Israel es un país ocupante que quiere continuar su agresión contra un pueblo oprimido. Ujú. Yo quiero explicar que ahora actualmente Irán es muy activo y ha intensificado sus actividades diplomáticas para resolver este problema, esta crisis, para detener este conflicto, para enfrentar, para frenar esta situación. Sin el presidente de Irán, el doctor Raisi, ha mantenido algunas llamadas telefónicas con otros mandatarios de países influyentes e importantes, por ejemplo, como señor Putin, como Arabia Saudita, como Brasil, señor Lula, para buscar una solución para este conflicto. Para detener este conflicto, primero debería Israel poner fin al asedio de Gaza, detener bombardeos contra Gaza, permitir que la ayuda humanitaria ingrese a Gaza como combustible, como agua potable, como medicamentos, como alimentos. Y después ellos pueden negociar. Ya, pero ahí vemos que lamentablemente son 70 años de intentos de negociación y siempre los intentos de negociación no han prosperado, no han dado sus resultados precisamente porque Israel de alguna manera se opone a veces y otras veces con el apoyo de Estados Unidos. No son aceptados los términos de negociación o a veces empiezan aceptando pero luego no los cumplen. Entonces siempre la negociación, la diplomacia creo que ha fallado. Y es por eso que ahora vemos cómo el conflicto escala, ha escalado a unos niveles, bueno, no sé si sea yo creo que es lo peor que ha sucedido últimamente. O sea, solamente con el ataque al hospital creo que está superando a cualquier
incidente o conflicto que hubo anteriormente. Y realmente como que se complica la situación en Palestina. Y desde ahí yo también veo una clara intención de los medios occidentales de azuzar, de querer plantear de que Irán entra en el conflicto. ¿Qué podría decirnos al respecto? ¿Irán está interesado en entrar al conflicto, en mandar sus tropas, en poner sus armamentos para, no sé, tal vez darle un fin mediante un conflicto armado y poder tener un resultado favorable para la Palestina? Eh, Irán no quiere expandir este conflicto, quiere detener este conflicto, pero un solo mano no tiene voz. Todas comunidades internacionales, todos países, todas organizaciones internacionales, organizaciones de derechos humanos deben presionar a Israel para que ponga fin al asedio y bombardeo de Gaza. A mí me parece que silencio de comunidad internacional, los organismos internacionales, ha alentado ese régimen a continuar sus medidas brutales contra Claro, el porque se han palestino. negado a sancionar, a tomar Entonces, acciones. sí, es correcto que por eso jamás los palestinos están luchando. No tienen otra opción. No tienen otra opción sin resistencia. ¿Y qué pasaría si, en pretexto de este conflicto, algún momento la República Islámica del Irán es atacada, sea por Israel o Estados Unidos? Bueno, por lo tanto le veo menos posible, pero entre los dos países que son muy aliados, llegan a inventarse algo para atacar militarmente al territorio de Irán. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Mire, Irán no tuvo ninguna participación en operaciones militares de Hamas en estas 2 semanas. Ni en su diseño ni en su implementación. Lo que hizo por grupos palestinos fue diseñado, implementado por los mismos palestinos. Irán no quiere entrar en esta guerra. Irán no atacó en su historia larga a ningún país, pero sí a un tercer parte o una otra parte ataca a Irán, Irán puede responder muy fuertemente. Creo que con eso precisamente eso es lo que se está discutiendo ahora, ¿no? De que Irán sí tiene un poderío militar que puede realmente responder en términos de también causar daño al agresor. Pero también queda muy claro de que Irán no está en la intención de entrar en el conflicto directamente, pero también como país tiene que defenderse si hubiera algún ataque. Eso es lo que ahora nos ocupa, estamos muy atentos a la situación porque, como siempre, el imperio no quiere dejar que otros países se desarrollen. Y a veces parte del conflicto entre OTAN y Rusia, y podría ser también con Irán, porque es un país que ha logrado un buen nivel de desarrollo, al contrario de lo que se puede creer por acá, ¿no? En Occidente. Y bueno, o sea, ahí estamos siempre presentes y vigentes y aquí también haciéndole la lucha como medio de comunicación para disputar el relato a los medios hegemónicos que ellos nos quieren imponer una sola historia, que ellos son los que nos dicen quién es el malo y el bueno de la historia, cuando a veces es absolutamente al revés.
Yo quisiera, señor embajador, dejarle como un mensaje final a la audiencia para hacer un llamado. Yo creo que el llamado en este momento es precisamente a que busquemos una solución negociada al conflicto, a que busquemos que el pueblo de Palestina tenga el derecho a ser libre, a ser independiente, a autodeterminarse y no sufrir los permanentes ataques, el asedio que tiene día a día, porque no es, es impensable tal vez para nosotros que acá tenemos otros problemas, pero son problemas también acuciantes, pero vivir lo que vive el pueblo palestino, eso no se lo desearíamos a nadie. Y como seres humanos, como verdadera gente de izquierda, tenemos que solidarizarnos con los pueblos y estar con sus luchas, apoyar esas luchas y creo que para eso estamos. Señor embajador, dejo en el uso de la palabra. Lo que Israel está haciendo en Gaza es genocidio y un crimen contra la humanidad, un crimen de lesa humanidad. Y todos países, todas personas deben condenarlo, deben presionar a Israel que ponga al fin de estas medidas brutales. Las autoridades de Israel deben ser juzgados por sus medidas barbáricas en la Corte Penal Internacional. Tenemos responsabilidad para defender los palestinos oprimidos, para presionar a Israel que detenga el bombardeo de Gaza. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos estado con el señor embajador de la República Islámica del Irán en el Ecuador. Y a continuación vamos a dejarles un documental, más bien un reportaje de nuestra aliada Hispan TV para que tengamos mayor contexto de lo que está pasando en este conflicto que ya va escalando y esperemos que realmente encuentre un camino que sea de menos víctimas, de ojalá lograr la paz y la liberación del pueblo palestino. Muchas gracias. Muchas gracias. Bombardear las viviendas civiles sin importar que estén habitadas. Una de las más recientes masacres ha sido el bombardeo de esta madrugada en la gobernación de Jan Yunes, en donde más de 50 gazatíes han perdido la vida, la mayoría de ellos niños. Nosotros como palestinos vivimos lo peor en la Franja de Gaza. El régimen de la ocupación no ha dejado vivos ni a mujeres, ni ancianos, ni niños. Por eso pedimos a todos los países árabes, a aquellos que tengan conciencia, de que nos ayuden y hagan algo para salvar a nuestros hijos. El sector sanitario sigue sufriendo una gran escasez de combustible y faltan los equipamientos médicos y medicinas. Sin embargo, el régimen de Israel sigue impidiendo la entrada de las ayudas humanitarias. La realidad está siendo muy difícil y amarga. Hemos tenido que cambiar todas las políticas sanitarias debido al elevado número de pacientes y los equipos están actuando hoy en día en relación a los medios que poseen. Por ejemplo, hemos tenido que realizar maniobras de respiración artificial manualmente. La situación en los colegios sigue empeorando, sobre todo el trabajo de conseguir alimentos y agua potable. Según los gazatíes, estos deben realizar largas filas durante horas para poder conseguir algunas botellas de agua para beber. La vida de las personas es desastrosa. No tenemos ni agua, ni luz, ni nada. Desde el segundo día de la guerra estamos en este colegio y no tenemos ni sitio para dormir. Nosotros pedimos que al menos las ayudas humanitarias entren a Gaza. Llevo todo el día esperando en este lugar para poder conseguir unas cuantas botellas de agua, solo para beber. No hay agua para lavarnos, ni ir al baño, ni para cocinar. El sufrimiento de las personas gazatíes aumenta a medida que pasan los días. Lamentablemente, nadie hace nada para detener esta crisis. Para los gazatíes, conseguir agua potable y alimentos se ha convertido en un problema difícil de solucionar.
Una de las necesidades más básicas para poder sobrevivir, que deberían de ser imprescindibles para todos. Sin embargo, el ejército de la ocupación las ha prohibido para los gazatíes. Uda Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina.